Bueno, hola chicas y chicos, ¿cómo están después de tanto tiempo? Espero que muy bien. Como les dije en el mail, al menos en el mensaje que les mandé por el muro de la aplicación Edmodo, la anterior parte del año, bueno, yo tenía la expectativa de que esta situación se normalizara en un plazo más corto del que al parecer va a ser, con lo cual trabajamos a un ritmo más relajado, también para que ustedes pudiesen acostumbrarse a la modalidad de trabajo y de aprendizaje virtual, ¿no? Que fue también un desafío para mí. Así que por eso les comento que estamos un poco atrasados y que este trimestre no, esta segunda parte del año en verdad, vamos a ir un poco más rápido y vamos a tener más contenidos para ver. Acuérdense también que los días de clase va a ser los días viernes, por pedido de Damián y demás. Bueno, chicos y chicas, vamos a empezar con el capítulo número 2 del libro, que se llama Las organizaciones y sus distintos fines. Cuando hablamos de organizaciones, desde un sentido jurídico, desde la perspectiva del derecho, hablamos siempre de un fenómeno asociativo, o sea, nos referimos, cuando hablamos de organizaciones, al derecho que tiene la gente, los individuos, personas jurídicas, a asociarse con distintas finalidades y sobre todo, chicos, en virtud de distintos marcos normativos. Esto es muy importante, ¿sí? El derecho de asociarse, es decir, este derecho que tienen los individuos, las personas jurídicas de existencia física, podríamos decir, surge de la Constitución Nacional del artículo 14, el cual expresamente lo consagra con una particularidad. El artículo 14 de la Constitución Nacional, que como ustedes ya saben es la máxima norma a nivel argentina, la máxima ley a nivel argentino, aunque esto admite ciertas excepciones, establece, como decía el artículo 14, el derecho de asociarse con fines útiles. Con lo cual, para empezar a entender este tema, tenemos que entender también que los individuos, las personas de existencia física, las personas jurídicas de tipo físico, esto ya lo vamos a ver después, cuando veamos personalidad, tienen derecho a asociarse de acuerdo con la Constitución Nacional y las leyes que surgen de la Constitución Nacional, en la medida en la que esa asociación tenga una finalidad útil para la ley que consagra ese derecho. O sea, no es lo mismo asociarse para montar un prostíbulo que para abrir una sociedad anónima dedicada a la compraventa de computadoras. ¿Se entiende? Son diferentes supuestos. Bien. Pero podemos decir a grandes rasgos entonces que las organizaciones, desde un punto de vista jurídico, por tanto legal, se basan en la Argentina en este derecho consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional, que es el derecho de asociación. Yo, Eugenio, persona jurídica de tipo físico, llamado por el Código Civil a este tipo de persona de existencia física, podríamos llamarla así, tengo el derecho de asociarme en la medida en que me asocie con otros individuos con una finalidad útil. Y útil acá se complementa con la noción de legal. Útil es legal. Lo legal es útil, lo útil es legal. Que obviamente son categorías que admiten discusión, pero que podríamos decir a forma o a modo introductorio que siempre la utilidad viene dada por aquello que no reporta una falta de utilidad, o sea, todo aquello que no es lesivo de la sociedad. Y la ley, de algún modo, se ocupa de determinar cuáles son las actividades lícitas, útiles, y cuáles son las actividades ilícitas, por tanto inútiles, ¿sí? Bien. El concepto de organización es un concepto muy interesante porque no solamente se lo puede abordar desde la perspectiva jurídica, también desde la perspectiva económica, desde la perspectiva contable, desde la perspectiva política, etc. Hay organización siempre en la medida en la que un conjunto de individuos se asocian
en virtud de determinado fin, y para ese fin, que es el fin de la organización, cooperan, trabajan juntos, por así decirlo, ¿no? No vamos a entrar quizás tan en detalle respecto de las distintas formas organizativas, de las distintas formas de organización que hay en términos generales. Sepan, por supuesto, que la sociedad humana, cualquier sociedad que se estudie, es una forma de organización también. Pero acá el punto de vista es más preciso, ¿no? Estamos hablando de una forma de organizarnos desde una perspectiva jurídica, y como esta materia, derecho, se dicta únicamente en el área o en la especialidad de economía, tiene mucho que ver con las formas de organización jurídico-económicas que se dan frecuentemente en la sociedad en la que vivimos. Por ejemplo, las empresas, y dentro de las empresas, la forma jurídica que, por ejemplo, podría ser una sociedad anónima. Hacia eso vamos a ir. ¿Sí? Bien. Ahora bien, para entender qué es una organización, como les dije antes, tenemos que entender antes un concepto fundamental, que es el de personalidad jurídica. ¿Sí? ¿Qué es esto de la personalidad jurídica? Bueno, en la antigua Grecia, persona era una máscara que utilizaban los actores en el teatro para asumir determinado personaje. Persona, personaje, ¿no? Yo, Eugenio, me ponía una careta o una máscara de rey y actuaba como si fuese el rey. Digamos que la personalidad es una creación de la ley, una creación jurídica, en virtud de la cual a un individuo o a un conjunto de individuos se le atribuyen ciertas características jurídicas esenciales, las vamos a llamar por ahora. Básicamente, en el derecho positivo argentino hay dos tipos de personas. Las personas de existencia visible o personas humanas, es lo que yo antes llamé personas físicas, y las personas de existencia ideal, también llamadas personas jurídicas. Pero ojo acá, porque el Código Civil y Comercial de la Nación, la principal fuente del derecho positivo argentino en materia civil, establece que hay, como les dije, dos tipos de personas. De existencia ideal, también llamadas personas humanas, de existencia ideal, también llamadas personas jurídicas. O sea, existencia visible o existencia ideal, personas humanas o personas jurídicas. Yo sería una persona de existencia visible, soy Eugenio, soy una persona, o personas de existencia ideal, una empresa o una sociedad, etc. Ahora bien, acá hay una trampa, que es algo que se le critica siempre al Código Civil, porque estas dos personas son jurídicas, o sea, son entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones, que es la definición más o menos de personalidad para el Código Civil. Tanto yo, Eugenio, como una empresa, podemos contraer derechos. Perdón, ¿qué dije antes? Me olvidé. Bueno, en fin, podemos ser titulares de derechos y contraer obligaciones, o sea, podemos firmar un contrato y demás. Esto es lo primero que hay que entender entonces respecto del concepto de personalidad jurídica, ¿no? Dos categorías: existencia visible, también llamadas personas humanas, de existencia ideal, también llamadas personas jurídicas. Ahora bien, ambas son personas o formas de entender la personalidad desde una perspectiva jurídica, y ambos tipos de persona van a tener obligaciones y derechos de tipo jurídico, con lo cual sepan ustedes que tanto las personas, los individuos, como las empresas o las distintas formas de organización que vamos a ver, tienen un denominador común jurídico. Bien. A ver, las personas de existencia visible, también llamadas personas humanas, son quizá las más importantes. Juan, Pedro, etcétera, ¿no? Somos todos nosotros, los individuos de esta especie
llamada humanidad, ¿no? O individuos de esta población sería, pero bueno, no importa. Lo que es interesante de la personalidad o de las personas de existencia visible y de también llamadas de existencia visible o personas humanas, es que el Código Civil las regula de una manera mucho más intensa, ¿no? Mayormente el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina regula relaciones entre personas, ¿no? Y en todo caso entre organizaciones, conjunto de personas, y personas, o entre organizaciones, esto es conjunto de personas y otros conjuntos de personas. Pero digamos que el ser humano es el centro de toda la reflexión jurídica y por lo general en la vida civil lo que hay son personas, a secas, individuos de esta población que llamamos humanidad, con lo cual el Código Civil y Comercial de la Nación va a ser mucho más riguroso y mucho más extenso a la hora de regular los derechos y en definitiva el marco jurídico de las personas de existencia visible, también llamadas personas humanas. Por ejemplo, ¿qué dice el Código Civil? Que desde la concepción surge la persona humana. O sea, dice textualmente, la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Esto, por ejemplo, es uno de los argumentos que esgrimen aquellas personas que están en contra del aborto, o mejor dicho, en contra de la legalización del aborto, porque entienden que el Código Civil, que es una ley, y como toda ley es reformable y perfectible, puede mejorar, establece en su artículo 19 que la persona de existencia visible, también llamada persona humana, comienza su vida desde el momento de la concepción, esto es, desde el momento en el cual el espermatozoide de un varón insemina un óvulo de una hembra, de una mujer, ¿sí? Esto es importante porque, como ven, el Código Civil, que es de algún modo la ley más básica y por tanto más importante en muchas cuestiones de la vida social, ya nos da una definición importante de persona que, más allá de lo que uno piensa, hay que tenerla presente. Ahora bien, la personalidad jurídica, sea para el caso de las personas humanas, sea para el caso de las personas estrictamente jurídicas, empresas o sociedades y personas humanas, tienen atributos. Los atributos de la personalidad jurídica son los siguientes, y los voy a leer para no olvidarme ninguno. Nombre, capacidad, domicilio, estado civil y patrimonio. Todas las personas, sean personas de existencia visible, también llamadas personas humanas, sean personas de existencia ideal, también llamadas personas jurídicas, tienen estos atributos. Nombre, capacidad, domicilio, estado civil y patrimonio. ¿Sí? Ahora vamos a entrar un poco en este tema que es muy importante. Bien. A ver. Que una persona tenga nombre no nos llama tanto la atención. Yo me llamo Eugenio Sulpicio. Ese es mi nombre. Ahora, las empresas, por ejemplo, que de algún modo son formas posibles de la organización desde un sentido, de una perspectiva jurídico-económica, también tiene un nombre. Por ejemplo, McDonald's. McDonald's, más allá de lo que estrictamente es una empresa y tiene un nombre. Así como yo tengo un nombre. Con lo cual, este atributo, el nombre, es fundamental, está regulado por el Código Civil y otras leyes, y se da tanto en el caso de las personas humanas como en el caso de las personas estrictamente jurídicas, como la llama el Código Civil. Acuérdense siempre de esta diferencia. Personas de existencia visible, personas de existencia ideal. Bien. A ver. Con respecto a la capacidad, al domicilio, al estado civil y al patrimonio, a mí lo que más me interesa es lo siguiente. Que sepan que, a ver, vamos a ponerlo en claro. Ya hablamos del
nombre de las personas jurídicas a grandes rasgos. Acuérdense que personas jurídicas a grandes rasgos quiere decir personas de existencia visible y personas de existencia ideal. En otros términos, personas de existencia física, personas de existencia jurídica. Bien, la personalidad jurídica, esto es lo que veníamos hablando antes, las organizaciones y las asociaciones, son muy interesantes de analizar porque tienen como una regulación aparte. Por eso repito tantas veces esta diferencia, porque por ejemplo cuando llego a la universidad no me quedaba del todo claro por qué la ley llamaba jurídica solamente a las empresas, en fin, a las organizaciones y no a las personas humanas, cuando en verdad ambas son jurídicas. Sin embargo, la ley hace esta diferencia, tiene una explicación a la cual nosotros no vamos a analizar, pero quiero que sepan lo siguiente. Son personas jurídicas todos los entes, o sea, todo aquello que existe, a los cuales el ordenamiento jurídico, el derecho positivo, les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Es decir, son ficciones creadas por el legislador para referirse a grupos de personas que actúan con un fin determinado. Es decir, son ficciones creadas por el legislador para referirse a grupos de personas, a grupos de individuos que actúan con un fin determinado. El derecho les reconoce personalidad para que puedan realizar todos los actos necesarios para el cumplimiento de sus fines específicos. Por ejemplo, Nescafé S.A., Telefónica, Burger King y muchas otras. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Esto es importante para, más o menos, antes de avanzar en los otros atributos, entender que lo principal es la persona de existencia visible, la persona humana, que es el sujeto de derecho, vamos a llamarlo así, que es lo que corresponde, más importante en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro derecho positivo. Ahora bien, como los individuos tendemos a asociarnos, a organizarnos en función de fines que tenemos que cumplir juntos, por ejemplo, el caso de una empresa, la ley, el derecho positivo argentino, nuestro ordenamiento jurídico, a través del Código Civil, crea esta ficción que es considerar a estas formas de organización, sean empresas o lo que fuera, como si fuese una persona humana. Hay una empresa que se llama Eugenio Sulpicio y tiene más o menos mis mismos derechos y mis mismas obligaciones, ¿sí? Esa es la ficción que crea el legislador, como dice el libro, y que es importante para entender la dinámica y sobre todo la relación entre el derecho y la economía. Porque en la economía, como ustedes ya sabrán, hay una infinidad de empresas que se adecuan desde un punto de vista jurídico a distintas formas de sociedad, que es algo que vamos a ver después. ¿Sí? Bien. Ahora bien, avanzando un poquito, dijimos que la personalidad jurídica tiene 4 atributos, ¿no? O 5. Nombre, capacidad, domicilio, estado civil y patrimonio. Yo, Eugenio Sulpicio, tengo un nombre, Eugenio Sulpicio. Tengo una capacidad, es decir, la ley me reconoce la capacidad de adquirir ciertos derechos y de contraer ciertas obligaciones. Por ejemplo, votar, casarme, etc. Tengo un domicilio. La ley a mí me dice, mira, el domicilio de tu DNI va a ser tu domicilio legal. Si te toca ir a buscarte, voy a ir a buscar ahí. Tengo un estado civil, en mi caso, soltero crónico, con lo cual no estoy casado, no soy viudo, etc. Y además tengo un patrimonio entendido como conjunto de bienes, conjunto de cosas que son mías. De hecho, patrimonio viene del patriarcado romano, donde los hombres, los varones, poseían tierras, los enseres para la labranza y además a las personas que vivían con ellos, principalmente a las mujeres. De ahí viene patrimonio, patriarcado, bueno, en fin, se los dejo para que lo investiguen. Pero la ley entonces le reconoce a las personas humanas, a los individuos como yo y como ustedes, estos 5 atributos: nombre, capacidad, domicilio, estado civil y patrimonio. Nombre, no basta, mejor dicho, no hace falta ninguna explicación. Capacidad, que es la, como dije antes, la capacidad de contraer derechos
adquirir derechos y contraer obligaciones, y más que la capacidad, porque la capacidad es una forma de definir desde lo definido, que está mal. Digamos que es la posibilidad de que esa capacidad se haga real, que ya lo vamos a ver. El domicilio, el estado civil y el patrimonio, ¿sí? Bueno, las personas jurídicas stricto sensu, las empresas, las sociedades y demás, también tienen casi todos estos atributos. Obviamente no van a tener estado civil, pero una empresa, McDonald's Argentina, tiene un nombre, una capacidad que la ejerce a través de sus miembros, que ya lo vamos a ver, un patrimonio y un domicilio. Esto es así para ambos tipos de personalidad jurídica, ¿sí? Bien. Ahora bien, para ir cerrando esta microclase virtual, la capacidad quizás es uno de los atributos de la personalidad de las personas jurídicas más importante. Está la capacidad de derecho y la capacidad de hecho, ¿sí? ¿Qué será la capacidad de derecho? Es la capacidad que a mí la ley me reconoce para adquirir los derechos y contraer las obligaciones. Casarme, comprar un auto, sacar una tarjeta de crédito y demás. Son derechos, también son obligaciones. Estoy obligado, si me caso, a ciertos deberes conyugales, y si saco una tarjeta de crédito estoy obligado a pagarla, etc. ¿Sí? Ahora, la capacidad de hecho es, digamos, la autorización que la ley me da o no para poder ejercer la capacidad de derecho. A ver, por ejemplo, los locos, por llamarlos así, son plenamente capaces de derecho. Pueden adquirir derechos y contraer obligaciones, pero como tienen un problema mental grave que los inhabilita para la vida social, o para, mejor dicho, para la comprensión, una comprensión aceptable de la dinámica de la vida social, la ley les dice: vos tenés la capacidad de derecho, pero no tenés la capacidad plena de hecho, no podés ejercer plenamente esa capacidad porque yo, la ley, considero que vos no estás en plenitud o en la plenitud de tus funciones cognitivas, por así decirlo, ¿sí? Bien. Con lo cual, de estos atributos de la personalidad, nombre, domicilio, capacidad, estado civil y patrimonio, al que nosotros desde una perspectiva jurídico-económica más nos interesan son la capacidad y el patrimonio, ¿sí? Quedó entonces claro esto de la capacidad de hecho y de derecho. Primero viene la de derecho, luego la de hecho. La capacidad de derecho entendida como la aptitud que la ley me reconoce a mí y a una empresa para adquirir derechos y contraer obligaciones, y la capacidad de hecho entendida como la autorización para poder ejercer esa capacidad que la ley me otorga o no. Ya no vamos a entrar mucho en detalles, es un tema complejo que lleva bastante tiempo. A mí me interesa que tengan una idea más bien general, ¿sí? Bien. Con respecto a las personas jurídicas, tienen 3 características fundamentales, y voy a leer un poco para no perderme. Las personas jurídicas detentan, o sea, gozan de una personalidad distinta de los miembros que la componen. Las personas jurídicas, y acá, chicos, más o menos nos estamos refiriendo a las empresas, desde una perspectiva económica, y desde una perspectiva jurídica a las sociedades, tienen una personalidad distinta de los miembros que la componen. Si yo me junto con Juan y con Pedro para formar una sociedad y que esa sociedad luego en la esfera económica opere, funcione como una empresa, mi personalidad jurídica es distinta de la personalidad jurídica de Juan y de Pedro. Y la unión o el conjunto de esas 3 personalidades también es distinto de respecto de nosotros. O sea, la persona jurídica en este caso nace o tiene una personalidad jurídica diferente de sus miembros. Por ejemplo, McDonald's, que es una empresa en términos económicos y es una sociedad anónima,
en términos jurídicos, es distinta de los miembros que la componen. Existe casi con independencia de sus miembros. ¿Se entiende esto? Bien. Segunda característica, independencia de patrimonios. Las personas jurídicas tienen un patrimonio separado del patrimonio de las personas que la constituyen. Yo, Eugenio, tengo este departamento. Si formo una sociedad con Pedro, la sociedad posiblemente tenga un patrimonio que no sea mi departamento y el suyo, sino que tenga otros bienes, otro patrimonio. ¿Se entiende? Bien. Tercer principio o característica fundamental, distinta titularidad de derechos y responsabilidad. Las personas humanas que integran una personalidad jurídica, una persona jurídica, son titulares de derecho, pero por su parte la persona jurídica es titular de aquellos derechos que permiten el logro del objetivo tenido en cuenta al constituirse. Asimismo, posee una responsabilidad por los actos que realiza distinta de los miembros que la componen. Este es un tema complejísimo, pero vamos a resumirlo así. Una empresa, que es una organización desde un punto de vista económico, que por lo general también desde un punto de vista jurídico va a ser una sociedad, casi que actúa en nombre propio. Yo, Eugenio, soy el gerente de la empresa, pero hay cuestiones que yo realizo en nombre de la empresa que no las realizo a título personal. Y la ley entiende que la empresa está actuando como si tuviese vida propia, cuando en verdad son las personas que la integran las que actúan en nombre de la empresa, porque la empresa, o mejor dicho, la sociedad no existe, no es un ente diferente, vivo de nosotros, sus miembros. ¿Se entiende? Bien. Entonces, nos quedó claro que antes de meternos más puntillosamente en la cuestión de las asociaciones y las sociedades, que es lo que específicamente a nosotros nos importa, hablamos de, para hacer un resumen, del fenómeno organizativo, de cómo las personas, los individuos, nos organizamos, que eso en nuestro derecho positivo surge del artículo 14 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de asociación, y que antes de meternos en tema tenemos que entender el concepto de personalidad jurídica, que a grandes rasgos hay dos tipos de personas: los individuos, las personas humanas, y las sociedades o asociaciones, también llamadas personas de existencia ideal o personas jurídicas, que ambas personas, sean o no humanos, tienen un común denominador jurídico. Hablamos de los cinco atributos de la personalidad que tocan al caso de las personas de existencia visible, personas humanas: domicilio, nombre, patrimonio, estado civil y capacidad. Hablamos también de las personas de existencia ideal, también llamadas personas jurídicas. Hablamos de los atributos de la personalidad jurídica en términos estrictos. Dijimos cuáles son sus características fundamentales, y para cerrar vamos a agregar una cosita, que es la clasificación que hace el Código Civil de las personas jurídicas. En el artículo 146 del Código Civil, el Código lo que hace es dividir a las personas jurídicas en dos: personas jurídicas públicas y privadas. A nosotros nos interesan principalmente las personas jurídicas privadas, porque las públicas tocan mayormente al Estado y otras organizaciones que a nosotros no nos interesan tanto por ahora. De modo que sí nos interesan las personas jurídicas privadas. Y con respecto a eso, los atributos de la persona jurídica privada son los siguientes, y con esto cerramos. Nombre, por supuesto, McDonald's S.A. Domicilio, así como las personas humanas. Patrimonio, por supuesto, entendido patrimonio como conjunto de bienes, conjunto de cosas que son de esa sociedad desde un punto de vista jurídico y posiblemente desde un punto de vista económico desde de la empresa. Y capacidad, ¿sí? Con lo cual, salvo el estado civil, porque una empresa no se puede casar con otra, los atributos de la personalidad son más o menos los mismos, ¿sí? Todo esto nos permite entrar de algún modo en la cuestión de las asociaciones, las fundaciones, las cooperativas y las sociedades, que son las formas organizativas
son las formas organizativas que nosotros vamos a estudiar respecto del derecho positivo argentino. Así que bueno, les mando un abrazo, nos estamos viendo pronto y por favor les pido que repasen estos temas. Son temas complejos, son temas difíciles que precisan de ustedes al menos unas lecturas complementarias, ¿sí? Basta con que lean un poco el Código Civil, que lo encuentran en internet. Cualquier duda que tengan me pueden consultar y bueno, seguimos avanzando en breve. Les mando un abrazo a todas y a todos.